gracias por esta entrevista, señor. En el marco del 75 aniversario del Partido de Acción Nacional, pues hemos tratado de documentar pues esa historia que está alrededor y dentro del Partido de Acción Nacional. Y una figura muy importante, su padre, Pablo Emilio Madero. Quisiera, por favor, que nos comentara aquella historia que está y que puede platicarnos su hijo. Cómo no, con mucho gusto, encantado. Yo creo que yo le preguntaba a mi papá qué lo motivaba a participar y a hacer. Y él nació en 1921 y en el 28 estaban en Parras, Coahuila, y en aquel tiempo pues, se manejaba todo por telégrafo. Y la telegrafista era una mujer, era amiga de la familia, y llegó un telegrama ordenando que se matara, que se asesinara a la familia porque ya los tenían hartos al sistema, porque después de la muerte de Francisco Madero, hermano de mi abuelo Emilio siguió, era general y siguió pues en la lucha y en las actividades, al igual que otros familiares, el tío Alfonso Madero, en fin, varias gentes. Y llegó la orden concreta de asesinarlos, porque ya los tenían hartos. Entonces se detuvo ese telegrama por 4 o 5 horas, o sea, simplemente no lo turnaron y avisaron y se tuvieron que escapar y se fueron exiliados a Estados Unidos. Y allá vivieron 4 o 5 años exilados, o sea, porque si regresaban los mataban, ¿verdad? Entonces él en ese entonces tenía 7, 8 años y pues nunca se le olvidó, ¿verdad? Aprendió a hablar muy bien inglés, porque pues allá vivió, pero nunca se le olvidó. Él todavía no tenía 18 años, estaba en la Ciudad de México y el PAN se fundó en 1939, en septiembre de 1939. Y en noviembre de ese año, él se enroló al partido, tenía su credencial con la firma de Manuel Gómez Morín, muy joven él, y pues desde entonces empezó a vivir la lucha, ¿no? De alguna manera mi abuelo participó dentro del PAN, también él fue el presidente de la campaña de Juan Andreu Almazán, que era general también, y que de alguna manera también lo hicieron que se retirara porque iba a ganar. Era una lucha para ganar, ¿verdad? En donde era un movimiento de muchos generales, ¿verdad? Y mi abuelo era el presidente de la campaña esa. Total, de una u otra forma, pues para él era natural andar en estas lides, ¿no? Porque pues desde chiquito, ¿no? Desde chico fue lo que él vivió y vio. Después de, por ahí en un currículum que por ahí les pasé, en San Luis Potosí, luchando en contra del texto único, lo metieron a la cárcel. Y estuvo 3 días y digo, temiendo lo peor. Y Luis Santos de la Garza, Elliot Camarena, fueron varias gentes que fueron a San Luis a defenderlo. Y Luis Santos de la Garza fue uno de los abogados que lo defendieron y lograron sacarlo. Yo me recuerdo que años después y cuando andaba en la campaña presidencial, empezando la campaña, me voy a transmitir en el tiempo, llegó una persona y le dijo: oiga, ingeniero, sé que a usted lo metieron al bote aquí y no me acuerdo, por 5,000 pesos le desaparezco su ficha. Y le dijo: yo por 10,000 pesos no me la desaparezca porque la voy a usar algún día. Y en su campaña usó el anecdotario donde lo metieron injustamente a la cárcel. Entonces el que existiera la ficha viva, pues era una prueba de que y fue en la misma cárcel que a unos cuantos pasos
había estado preso Francisco I. Madero en esa misma cárcel, ¿no? De la experiencia que usted tiene como hijo, lo que le ha transmitido en esos años tan aciagos de iniciar un partido contra todo un sistema en contra. Mucha gente, la mayoría de la gente opinaba y decía, y al terminar de una elección, que nos robaban la elección, ¿verdad? Como mencionaba Chuy Hinojosa y todos, pues nos la robaron y nos la robaron, Mauricio Fernández, en fin, todas, ¿verdad? Tenía doble objetivo. Uno, pues ganar, no permitir que entrara los candidatos del PAN a la elección, pero otro objetivo era desalentar a la gente diciéndole, y se corría la voz, no hombre, pues es absurdo, es perder el tiempo, nunca nos lo van a reconocer, no se va a poder. Entonces, cuando mi papá estaba en una ocasión con unos, no sé, viendo unas cosas ahí de unos productos y encontró un póster en donde vio que había unas palomas, unos polluelos de paloma y que decía, estaban aprendiendo a volar y dicen, saben que sí van a poder volar y por eso siguen tratando. Entonces de ahí él retomó la idea del sí se puede. Y cuando su campaña presidencial manejó ese eslogan en el 81, donde sí se puede, depende de ti. Él usaba el depende de ti. O sea, no basta de que nos decidamos. Cuando el pueblo se decida, no lo van a poder acaparar, ¿verdad? Entonces, perdón. O sea, él era un creyente de que sí se podía. Incluso a mí me decía, cuando estábamos en este mismo edificio, pues no tan arregladito, estaba un poquito menos arreglado, y me decía, tenemos que conseguir mejores candidatos cada vez y prepararlos, porque cada vez tenemos más el riesgo de que nos reconozcan las elecciones. No que las ganemos, porque las estamos ganando, el pueblo ya está harto, pero eventualmente vamos a llegar a un punto en donde las elecciones nos las van a tener que reconocer y entonces tenemos que tener candidatos preparados desde el punto de vista humanista de la doctrina y también desde el punto de vista administrativo, para que una vez llegando al poder, en cualquier rincón o en cualquier trinchera que lleguen, hagan un buen papel, que no hagan el ridículo y menos que vayan a cometer tonteras, que como humanos, como él me acuerdo que me decía, oye, ningún candidato ni ningún funcionario, y ni aunque sea del PAN, son hermanos de la caridad, todos son humanos y pues hay que prepararlos bien y también dentro de todos sistemas que cuiden, que hagan bien las cosas, ¿no? Ahorita viendo algo del material que usó en campañas, ¿cómo se preparaba su papá para enfrentar y bueno, pues tratar de convencer, porque pude encontrar en toda su biografía que había incluso un lema que cuando Madero hablaba el pueblo escuchaba? ¿Cómo se preparaba él para llegarle a ese pueblo y decirle, es hora de cambiar, es hora de sí poder? Yo creo que él sí estaba muy sensible a los niños lo motivaban mucho y de alguna manera en todos los pueblos donde llegaba, pues los niños, estaban, también se estilaba mucho que la gente iba a los mítines pues con la familia, ¿verdad? Y obviamente con los niños, ¿no? Y de alguna manera a él lo motivaba muchísimo, ¿no? Y él le partía el alma ver las necesidades del pueblo, ¿no? Inclusive después de la elección, estoy brincando en el tiempo, adelante y atrás, pero a veces se vale, ¿no? Después de la elección, después de recorrer junto con mi mamá todo el país, recorrieron todo el país, fueron 6 meses de tiempo completo, en donde
pues vio la necesidad de realmente un cambio en la educación, un cambio en oportunidades de trabajo, un cambio en fin, en todo, ¿no? En los abusos por todos lados, cacicazgos, la bola de abusos tan tremendos en todos lados, que tomó la decisión y de alguna manera lo invitaron a participar y entonces fue donde aceptó la presidencia del PAN y fue pues una presidencia de tiempo completo, ¿no? Fueron 3 años donde no descansó y nomás como comentario fue totalmente altruista, él no cobró ni un solo centavo por ese ejercicio de la presidencia. Que ¿verdad? Fue del 75 al 78 en el directivo estatal y el nacional del 84 al 87. Correcto. Sí, después de la campaña presidencial, ¿verdad? Y entonces tuvo oportunidad de recorrer otra vez todo el país en varias ocasiones, apoyando campañas, tocó la campaña de Cloutier después, donde de alguna manera él le tocó la presidencia y le tocó apoyar, y formar comités y formar organizaciones que estaban muy raquíticas, ¿no? En todo el país se propuso la idea de sembrar la semilla por todo el país, ¿no? Y esa fue la labor que hizo esos 3 años. Esos 3 años de la presidencia, pero regresándonos un poquito, hubo una campaña en el 73 para diputado federal, sí, ¿verdad? Y después para alcalde de Monterrey. Esa campaña fue algo muy padre. Esa campaña empezó en la Plaza Hidalgo. Yo creo que habíamos ahí 50 gentes. O sea, entre ellos había gente como un Julián Jara, que acaba de fallecer, un Félix Garza, que por ahí anda, Miguel Gómez Guerrero, por mencionar, al que fue después diputado y fue aquí oficial mayor y secretario muchos años. Cuando yo estaba de presidente, él estaba aquí. Gente magnífica, gente muy buena. Y empezó con las uñas esa campaña. Y fue una labor titánica y se propuso, papá decía, con organización la tenemos que hacer, y se propuso que tuviéramos representantes de casilla en todas y cada una de las casillas. Eran 200 y pico de casillas, si mal no recuerdo. Y nos pusimos a la tarea y a tocar puertas y todo el mundo participamos, una bola de jóvenes, yo estaba más joven, en aquel tiempo más joven, y tocamos muchas puertas. Y cuando ya estábamos con se mandaban los nombramientos, etcétera, entonces se dieron cuenta que ya era un ejército de gente, ¿verdad? Entonces hubo un cambio en la ley, al 11:45, digo, a última hora, en donde los representantes de casilla tenían que vivir en la casilla correspondiente. Eso nunca había existido. Entonces, pues todo lo que habíamos trabajado, pues la gente que teníamos, pues sí, pues la podíamos poner en la casilla donde vivía o donde estaba registrado para votar, pero en la mayoría de las casillas pues no teníamos gente, porque habíamos conseguido gente pues, de San Pedro, de San Nicolás, de todos lados, ya cubríamos todo y nada, mientras fuera en el área metropolitana. Entonces tuvimos que empezar a trabajar, a conseguir gente. Total, nos pusimos a la tarea y se consiguieron los representantes de casilla de todas las casillas. Y se tenía que hacer, me imagino que sí, un nombramiento firmado, firma caligrafiada, o sea, original. Tenía uno que estar ahí, todos los representantes, el candidato y todo el mundo firme. Y fuimos a registrarlos y no nos daban los registros. Simplemente los entretuvieron y que no hay firma y que no hay sello y que quién sabe qué. Yo me acuerdo que en aquel tiempo estaba el arquitecto Benavides haciendo sus pininos, muy joven, en la banqueta de donde daban los nombramientos. Ahí estábamos hasta, para no hacer el cuento más largo, a las 12 de la noche, 11:30, 12 de la noche del día anterior de la elección, nos entregaron los nombramientos. Había, yo creo que, no sé, 60 carros con jóvenes y jovencitas y todo, esperando.
nos entregaron los nombramientos porque si no nos los entregaban, pues quedaban mal, ¿verdad? Pero nos los entregaron a las 12 y dijeron, pues estos ya se amolaron, ¿verdad? Pues terminamos de repartirlos a las 4:30 de la mañana, tocando puertas, etcétera. Pues a las 8 de la mañana se presentaron todos a la casilla y se tuvieron todas las actas de la elección, la copia firmada. Y se tenían las actas, se tienen todavía, y hay todo el expediente. Hay un libro que se llama Paralelo 1904-1976, que ahorita le platico por qué se hizo ese libro, lo hizo mi papá, en donde, o sea, 2-1 se ganó la elección contra César Santos, se tenían todas las pruebas, y pensaban que pues ya nos íbamos a ir a la casa ya, y él siguió luchando 1 año y medio, yendo a México y tocando puertas y en lo jurídico, porque se había tipificado un fraude, porque había las pruebas fehacientes. Hasta que finalmente López Portillo le dio una cita y olímpicamente le dijo, si ahorita le echamos para atrás después de 1 año y medio, le haríamos un mal a la democracia, y pues ni modo, ya no puedo echarle para atrás. Y olímpicamente dijo que no. Entonces papá hizo un libro que se llama El Paralelo, en donde hace el paralelismo de un fraude que le hicieron a Francisco Madero en 1904 en un municipio, que le robaron más o menos en la misma circunstancia la elección. Entonces hizo ese paralelismo y ahí vienen todos los detalles en ese libro, ¿verdad? Donde pasó a la historia tristemente César Santos, que le tocó pues pasar a la historia. Pues el presidente reconoce que ganó. Así es. Pero ya era... Pero año y medio, así, palabras más, palabras menos, dijo, le haríamos más daño a la democracia si echamos reversa a estas alturas que si dejamos las cosas como están. Y 3 años después va para candidato a diputado federal en el 76. No, eso fue en el 70, no, sí, y luego fue a la presidencia, así es, en el 81. Empezó en el 81, la elección fue en el 82, sí. Y en esa etapa para candidato a presidente, pues ya era enfrentarse ahora sí, no nada más, sin demeritar una alcaldía, pero ya era una candidatura presidencial. O sea, ahora sí, al tú por tú con el candidato de... Sí, ahí hubo una bola de anécdotas. Fue una campaña de tiempo completo, había escasos, pero había recursos. La gente se mostró con una simpatía increíble y donaba en los mítines, se boteaba y se recaudaba, se pasaban botes y la gente daba $1, $10, $100, o sea, eso se depositaba en una cuenta y de ahí salía la campaña. Había algo en especie, la gente donaba papel para folletos, para volantes. En fin, sí, había recursos, pero muy apenitas, ¿no? Había mucho recurso humano, la gente se portó increíble, la gente participó increíble y fue una campaña muy hermosa en toda la República. Fue una campaña, la verdad, muy bonita, muy bonita. Realmente la elección nos robaron por todos lados, o sea, evidentemente, por comentar algo, en los campos militares no se pudo conseguir representantes de casilla. A nivel nacional se trató de formar organización y tener representantes de casilla pues, en lo más posible para poder defenderlo. Y en los campos militares no podíamos tener representante de casilla porque ningún militar se la jugaba, ¿verdad? Entonces vinieron la elección y en todos los campos militares ganó mi papá, en todos, ¿no? Sin excepción. Se armó un circo y estaban fúricos, movieron soldados unos para un lado, otros para el otro, no sabían ni qué hacer. O sea, porque ahí no había representantes, pero tampoco no había quien robara, ni quien metiera tacos de votos, ni nada. O sea, había las dos cosas, ¿verdad?
Entonces fue algo muy interesante y esa nomás como prueba. Todos los campos militares los ganó mi papá. En la elección para la presidencial, así es. Y a pesar de todos los fraudes, se tuvo un titipuchal de votos. No tengo ahorita la estadística, pero fue una cantidad de votos muy grande, muy grande. Ya después viene la candidatura a la Diputación Federal en el 91, que ahí es cuando ya llega esa legislatura. Ya es por primera vez diputado federal. Él fue diputado federal por plurinominal, sí, pluri. Fue de hecho 2 veces diputado federal. Sí. ¿Qué representaba para él el poder estar en la máxima tribuna del país? Pues para él fue algo muy padre, tener una oportunidad de hacer algo. Por ejemplo, él se propuso que de alguna manera tenía que hacer algo, ¿no? Y había una ley, por poner un ejemplo, y participó en cosas, pero había las cajas populares, que en otros países como en España, en Alemania, son más grandes que el sistema bancario, para que se dé una idea. O sea, son instrumentos de ahorro básicos para el desarrollo y el fomento de la economía familiar en los pueblos, ¿no? en los países. Se puso a la tarea de hacer una legislación que regulara efectivamente las cajas populares. Y después retomó esa tarea y logró que se promulgaran leyes para regular las cajas populares mismas, que ahorita pues existe la de San Nicolás y una bola de cajas populares que sin proporciones guardadas y sin llegar al auge, porque de alguna manera no ha habido ese motor que las detone, pero sí han jugado un papel importante para poder apoyar a las familias, ¿verdad? Porque apoyan mucho más que los bancos a la familia, a las clases populares, ¿verdad? Por ejemplo. Y este cargo tan importante como presidente nacional, del 84 al 87, menciona que le toca coordinar o estar al tanto de la campaña de Maquillo. Coincidió en esa temporada, así es. Así es. La presidencia de Maquillo. ¿Cómo fue ese momento? Porque bueno, Maquillo traía un arrastre muy importante y pues el encabezar la dirigencia del partido pues también era un compromiso muy importante, ¿no? No sé qué recuerdo cómo lo vivió su padre en ese momento. No, digo, de hecho, él sí me acuerdo que él como presidente del partido estaba en la Ciudad de México trabajando y coordinando las actividades normales de un presidente y se propuso apoyar las candidaturas que pudieran apoyar, que se requirieran a nivel de gobernadores y de diputados en los diferentes lugares de la República, ¿no? Cada 3 años hay elecciones en todos los estados y se dividen, y un poquito maquiavélicamente se tienen que en Nuevo León, nunca hay en Nuevo León y Tamaulipas o Nuevo León y Coahuila juntas, sino son salpicadas para que no haya ningún foco conjunto de que se agarren de las manos y hubiera descontentos generales por zona, por así, del norte o el sur o el centro. Entonces, de alguna manera eran muy salpicadas, ¿no? Y sí, él, pues obviamente como presidente apoyó las diferentes candidaturas que en su tiempo se presentaron, y una de ellas eran las de el Maquillo, ¿no? Nosotros en aquel tiempo, yo después de ser el presidente aquí a nivel local, me dediqué, en vez en la parte política, también vimos o veía yo con mi papá y con la gente, de que teníamos que trabajar en lo económico, porque en aquel tiempo no recibíamos los recursos del erario, no queríamos aceptar los recursos porque sentíamos que había un riesgo. Entonces la manera de subsistir era con donativos de voluntarios, donativos de los funcionarios públicos del PAN, un porcentaje de su sueldo, y hacer sorteos, ¿verdad?
Y los sorteos, después de analizar y trabajar mucho en ello y de planearlos y ver los resultados, veíamos que nos daba el doble beneficio de captar recursos, por un lado, que los ocupábamos, ¿verdad? Pero por otro lado, el hacer llegar un mensaje del Partido de Acción Nacional, en épocas de no campaña, o en épocas de campaña también, pero en época de campaña pues había mucha alaraca por todos lados, pero cuando no había campañas pues no se oía nada del PAN. Entonces con los sorteos dábamos la oportunidad de captar recursos, de promover al partido, y la gente sentía que podía aportar o participar algo con el partido. Y luego cada persona que votaba, pues en aquel tiempo no existían las computadoras, ni como ahora, ni el Facebook o el WhatsApp, pero sí teníamos el nombre, el teléfono del que compró el boleto. Ajá. Y esos eran potenciales simpatizantes y representantes de casilla, qué sé yo. Y sí, claro que jalaba, era una manera de captar simpatizantes. Sentíamos que alguien que ya compraba un boleto, pues era porque había una cierta simpatía hacia el PAN. Entonces nos daba ese doble bolazo, por así decirlo, ¿verdad? O sea, de captar recursos y de promover al partido. Entonces nos metimos a la tarea de desarrollar promociones económicas, labor en la cual tuvo una seria participación durante mucho tiempo de don Alberto Fernández Ruilón, papá de Mauricio. O sea, a mí me tocó con él, de alguna manera, manejar los sorteos de los supercampes. No sé si ustedes se acuerden de unos campes que desarrollamos y equipábamos, y conseguimos cómo importar los equipos, porque en aquel tiempo era un circo, ¿verdad? Poderlo hacer legalmente, que los campes tuvieran refrigerador y clima y en fin, todas las estufa, etcétera, ¿no? Y rifábamos los campers, entonces los podíamos mover en donde había campaña y demás, al grado que nos jaló también que le dimos asesoría a Durango, por ejemplo, al Prieto Elizondo. En su campaña a gobernador le dimos asesoría de promociones económicas. A Jalisco le dimos asesoría, al mismo Cloutier le dimos asesoría allá en Sinaloa. Y hizo sus sorteos y les preparamos los supercampers y todo, porque era una manera muy padre de captar recursos y de llevar el mensaje, ¿no? Exacto. Ahora bien, ustedes crearon esos esquemas de financiamiento y todo, pero aún así, en lo que han comentado otras figuras y militantes panistas entrevistados, es que era muy difícil, pues no se tenía un financiamiento ya constante, sí era difícil estar captando los recursos, y en muchas de las ocasiones quienes intentaban apoyar al partido eran perseguidos. Sí, había problemas de ese tipo. Sin embargo, nosotros sentíamos que aceptar el dinero del erario era un riesgo muy grande, muy, muy grande. Si bien es perfectamente válido, me queda claro que el que alguien haga carrera política es perfectamente válido, honesto y necesario, digo que es válido, se vale. Sin embargo, había un riesgo muy grande, ¿verdad? de perder mucha gente que participaba en la política. Pues era un sedazo, vamos a pensar, el que no hubiera recursos para pagar, el que no hubiera, el que le entraba era porque quería rifársela y hacer algo, lo sentía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera era por mencionarlo de alguna forma, era un sedazo de que la gente que estaba era porque quería estar, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando se aprobó, porque hubo una presión muy grande para aceptar los recursos del gobierno, se puso un candado. Ese candado, en palabras más, palabras menos, o en concepto, decía que no se podía gastar en gasto corriente, que si se aceptaban, ahorita creo que le tocan 1.500 o 2.000 millones de pesos, no sé cuánto,
que no se usaran para gasto corriente, ni para sueldos, ni para comidas, ni fiestas, o sea, no para gasto corriente, sino para edificios, vehículos de trabajo, equipos de sonido, salones de actos, en fin, para eso se aprobó que se usara para eso, pero duró muy poquito ese candado. En las primeras de cambio se quitó. Porque tampoco le convenía a tu partido, ¿no? ¿A cuál? No, pues bueno, obviamente los otros lo que querían era que precisamente que era un riesgo. Nosotros lo veíamos como un gran riesgo, ¿verdad? El que de alguna manera se prestara los dirigentes a componendas. Así es. Ahora centrándome un poquito en usted, esa dirigencia del 81 al 84, ¿cómo la vivió? Porque no estuvo nada fácil, estaba como gobernador Martínez Domínguez. ¿Cómo le fue? Porque pues, era muy duro el viejo. Sí, era. Yo estuve varias veces con él, tocó que él estudió la primaria con mi papá, eran compañeros y me acuerdo que me lo saludo. ¿Mandé? ¿Qué primaria? En el Franco Mexicano de Hidalgo. En ese tiempo la familia vivía aquí después de que ya regresó mi papá de Santa Bárbara, California, cuando estuvieron en el exilio, cuando pues, si no se iban, los aniquilaban, porque así fue, ¿verdad? Ya regresaron aquí, etcétera, y estuvo ahí en el colegio, y fue compañero de Martínez Domínguez. Dice que era muy burro. Digo, ¿quién te...? No comentar, pero bueno, esa es otra anécdota. Pero sí era, no, y la verdad a mí me trató bien, nunca me hizo una grosería, ni mucho menos, me recibía cuando le pedía alguna cita. Cuando la campaña de papá me ofreció seguridad, le dije, no, pues él trae, ya no se preocupe, trae seguridad del Estado Mayor, y no, que lo que se le ofrezca, o sea, pero sí era muy particular, ¿no? Sí, no era fácil, ¿no? No era fácil. ¿Cuál era la situación del partido en esa época que usted... Mire, era bien difícil. Cuando nosotros nos poníamos a poner propaganda, que pues andábamos todos, digo, desde servidoras, todo el mundo, íbamos poniendo propaganda y 2 o 3 cuadras atrás nos la venían quitando, ¿verdad? Y veíamos a personajes que conocíamos y que dirigiendo esas actividades, ¿no? O sea, realmente era difícil, ¿no? Pero llegaba el mensaje a la gente, y la gente pues no se le puede hacer tonta, ¿no? Y hubo, pues la prueba está que se empezaron a ganar elecciones, ¿no? Lo que decía mi papá, me decía, tenemos que tener gente bien preparada y entrenarla muy bien, cursos de capacitación, de profundización ideológica, etcétera, porque cada vez tenemos el riesgo que se nos reconozca una elección, no que las ganemos, porque las estamos ganando, pero que se nos reconozca. Entonces tenemos que hacer un buen papel. Y en su etapa de dirigencia, entonces promovió eso de que, bueno, la selección de candidatos, la capacidad... Pues había eso, había cursos había gente muy valiosa, que por ejemplo el doctor Gonzalo Guajardo, uno de ellos, estaba, una cantidad de Raúl Garza Sloan, estaba mucha gente que se hicieron una serie se preparaban cursos, y por ejemplo había un curso muy básico que era, había de principios de doctrina, se buscaba mucho que se sembrara la semilla, pero por ejemplo había un curso que desde muy joven a mí me caló hondo, es de los derechos universales del hombre. Era un curso no más de eso, ¿verdad? Y donde decía que el derecho a la educación, derecho a la vida, derecho a una vida digna, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Es donde digo que eso es muy polémico, pero de alguna manera es atentar contra un ser vivo. Yo ahorita, por ejemplo, soy abuelo y veo ahora ya se estila que a los nietos
desde los no sé qué tantos meses de gestación, ya los ves ahí y dices tú, pues ahí está, ¿cómo vas a atentar contra alguien que ya está ahí con manitas y piernitas y nariz pues, y hacerlo pedazos y sacarlo en pedazos? No, ¿me entiendes? O sea, es un ser vivo. ¿Qué autoridad moral tienes para hacerlo? Que si lo quieres dar en adopción, ese es otro boleto, ¿no? Pero el derecho a la vida es entonces, promover esa capacitación y pues ese interés de tener buenos elementos. ¿Quiénes se sumaron en ese momento? ¿Quiénes estaban con usted en ese momento cuando fue presidente aquí dentro del comité? Bueno, había el ingeniero Corella, que ya falleció, Gonzalo Guajardo, Raúl Garcesloán, a nivel de gente muy valiosa como Félix Garza, que por aquí ya lo mencionamos hace un rato. Pues había mucha gente y había algunos que se acercaban y se acercaban, pero había gente muy valiosa que se formaban cursos de capacitación y se le daba un particular interés a eso. Y cuando se nombraban candidatos, porque a veces en San Juan conseguíamos candidatos, o en Cadereyta, o en Doctor Arroyo, se les invitaba, si no podían, de alguna forma les pagábamos los gastos y se hacían cursos. Y por ejemplo, había habido diputados, Chelo Botello de Flores, por ejemplo, y por mencionar a alguien, o el doctor, pues les daban cursos de cómo legislar, cómo participar los regidores, en fin, sí se buscaba el que no llegaran en blanco, ¿verdad? O sea, sí cuidábamos esos detalles, ¿no? Y ahora, en este momento del partido, que se van a conmemorar estos 75 años, ¿cuál es la reflexión que usted le deja toda esta trayectoria de donde su padre, bueno, fue de los fundadores y donde he visto pasar muchas generaciones de panistas que a la fecha, bueno, pues tratan todavía de mantener ese espíritu democrático del partido? Yo creo que el PAN tiene sentido, sin duda ninguna. Yo creo que de los partidos, como algo creado por el hombre, tiene sus defectos y sus circunstancias, pero yo creo que de los partidos políticos es el partido político que a mí más me satisface, que a mí más me llena. Yo creo que tiene sentido la lucha, yo creo que debe ser permanente, no podemos claudicar. Tuvimos la oportunidad de gobernar a nivel nacional por 12 años, y que se tuvieron muchas fallas, pero también se tuvieron muchos aciertos y mucha disciplina fiscal, mucha disciplina económica, mucha disciplina que hoy por hoy estamos viendo los resultados. Habrá habido tachas, habrá habido circunstancias, pero hoy por hoy creo que incluso la presión, yo me recuerdo que había un concepto muy fuerte que decía: desde la oposición gobiernas, con la presión que ejerces al que está en el gobierno. Y yo siento que desde que se empezó a ejercer una presión significativa, el PAN empezó a gobernar. Desde antes de que llegara Fox y Calderón a la presidencia, ya en los sexenios anteriores el PRI ya no tenía mayoría en el Congreso. Ya se había logrado equilibrar fuerzas. Y había una bola de manejos y se trataban de ver cómo se arreglaban y una bola de cosas, porque se las gasta muy bien el sistema para hacer. Pablo se lo gastaba muy bien. Pero desde ahí se gobernaba desde la oposición. Entonces, y se hacían las cosas bien y mejor, ¿verdad? Yo sí creo que vale la pena seguir empujando. Yo creo que hay gente muy valiosa, hay gente joven muy valiosa. Sí vale la pena sembrar la semilla y sembrarla bien, ¿verdad? Eso es sembrarla bien para que esos jóvenes pues hagan bien las cosas y de veras se pongan la camiseta bien. Muchísimas gracias. No, encantado.